Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola amigos, bienvenidos a Graneros de José. Viernes, creo que es día 2 o cuánto es, viernes, día 2, sí. Yo con los días me pierdo. Día 2 de agosto y terminamos la semana y la terminamos bien, Señor, gracias al Señor, quise decir, con estos dos capítulos que vamos a ver hoy, o estos dos artículos de la recopilación de artículos del primer blog, que era Finisterre al borde del Jordán, que es Finisterre al borde del Jordán, y que tocan un tema muy querido, muy bonito, y que a mí me lo van a escuchar hasta la saciedad, porque se trata de eso, del quebrantamiento del alma, para poder cruzar el Jordán, para que el Espíritu fluya con libertad, para que entremos en el Shalom de Dios, en el reposo de Dios, en la vida victoriosa. Y bueno, este es, como les digo, el libro mío, Reflexiones al otro lado del Jordán, y hoy continuamos pues eso, con este capítulo, Incredulidad, pánico a soltar la rama, y el otro es de oruga a mariposa, ungido para la sepultura. Bueno, estos son en concreto dos artículos personales. Aquí casi todos son personales, en estos libros hay algunos que por su especial interés e importancia pues los he incluido con algunos comentarios míos, pero son pues en el 95% artículos míos que el Señor pues me fue dando a lo largo de ese tiempo que duró el blog Finisterre al borde del Jordán. Creo que fueron como 2 años o 3 años, algo así. Bien, incredulidad, pánico a soltar la rama. Ya ven aquí un hombre que se ha caído por un desfiladero y bueno, se pudo asir a una rama, pero claro, ahí está colgado y sin poder echar para arriba ni poder hacer nada. Necesita que alguien desde fuera, que no sea él mismo, le saque de esa situación. Y así nos encontramos nosotros, o así quiere llevarnos el Señor a veces a que nos empuja a que estemos en un cul-de-sac, en un callejón sin salida, en el fondo del saco, sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de apoyo, para que nos veamos obligados a apostar a la carta del milagro, es decir, a confiar solo en Él sin apoyarnos en brazo de carne, sin bajar a Egipto a por ayuda, solo en Él. Incredulidad, pánico a soltar la rama, eso es la incredulidad, pánico a soltar todas esas asiduras que no son Dios. Y esto es un resumen, que lo leeremos más adelante, pues que me pareció un párrafo especial para destacar. Necesito, como el hijo pródigo que nunca debió abandonar la casa de la gracia, la revelación que me haga volver en mí. Lucas 15, 17, Jeremías 6, 16, que dice: paraos en vuestros caminos, paraos en vuestros caminos, cuando estéis perdidos, paraos en vuestros caminos. Aquí en Lucas 15 es el hijo pródigo cuando está allí deseando comer las algarrobas de los cerdos y nadie se las da, y entonces vuelve en sí, ¿no? Como que le entra el sentido, el tino, y Dios le da la revelación. Pero bueno, si allí en la casa de mi padre lo tengo todo, ¿no? Gálatas 3 del 1 al 3 dice, pues bueno, habiendo sido salvos por las gracias, ¿cómo otra vez volvéis al tema de las obras y todo eso, ¿no? Apocalipsis 2.5, que dice
¿Cómo es que Apocalipsis 2.5? Vamos a buscarlo, que ahora se me ha ido la onda. Apocalipsis 2.5. Sí, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete. Es decir, siempre suele haber un lugar donde nos hemos caído y nos tenemos que arrepentir, y es volver a ese sitio de donde nos caímos, volver atrás y coger el tren correcto, es volvernos atrás. Cogimos el tren confundido, cogimos el camino confundido, y entonces el Espíritu Santo se apeó del vagón, se quedó en el muelle esperando que regresáramos allí, y si regresamos al sitio donde nos desviamos, pues sí le vamos a encontrar a Él para volver a subir con nosotros, ahora sí, en el vagón correcto y en la dirección correcta. Bueno, necesito un parón, un vacío, un corte, una crisis, un río que me arrastre sin que pueda hacer pie, como en Ezequiel 47:5. Una espera confiada de 10 días en Jerusalén, quietos ahí en el aposento alto. Un silencio como de media hora, para que Dios se pronuncie, Apocalipsis 8:1. Necesitamos acampar, con letras mayúsculas, acampar, pararnos, plantarnos y decirle a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, de aquí no me muevo. Bien, introducción. Es una pena que el cristianismo evangélico, incluso el pentecostal, se haya quedado estancado en las experiencias de salvación, es decir, de Pascua, salida de Egipto, justificación por la fe, y bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés, recepción de la ley en el Sinaí, como si ambas experiencias fueran todo lo que se espera que uno pueda recibir de Dios. Sin embargo, tras cruzar el desierto, y cuán pocos lo hacen, nos esperan las experiencias, es decir, entre paréntesis, crisis, de muerte, sepultura y resurrección. Estas son experiencias, son crisis por las que más o menos todos tenemos que pasar si hemos de entrar del lado de la vida victoriosa. Esto es el cruce del Jordán, y mire usted si quiere Josué capítulos 5, libro de Josué capítulos 4 y 5. Sepultura y resurrección, y luego pues viene la circuncisión del corazón y la nueva Pascua ahí en Gilgal, que es la expulsión de los gigantes y la ocupación de la tierra, para continuar después con la expulsión de los gigantes y la ocupación de la tierra prometida. Esos son pasos como la iglesia en el desierto, que es un modelo para nosotros. Las mismas experiencias, pues nosotros las tenemos que atravesar a nivel espiritual, tanto personal como corporativamente como iglesia. Textos bíblicos en los que nos apoyamos. Salmo 46 del 1 al 3, que dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y tiemblen sus aguas a causa de su bravura, pase lo que pase, podríamos decir, ocurra la tragedia más grande que ocurra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que nos dice este salmo, que por cierto es un salmo relacionado también con el tiempo final. Este es mi versículo lema, el 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que cuando el Señor me lo dio hace muchos años, pues yo no pensaba que iba a estar relacionado con el tiempo final. ¿Y por qué lo está relacionado? Pues vamos a buscarlo. Vamos a ver, Salmo 46:10. Salmos 46, versículo 10. Dice: estad quietos, seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿De acuerdo? Es decir, está hablando del tiempo en que Él va en la era de tabernáculos, en que Él va a ser exaltado en la tierra. Fíjense si dice en el 46:5: Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones y se tambalearon los reinos. Yo creo que aquí estamos viendo el Armagedón. Él dio su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros. El que va a poner fin a todo eso para que entremos en ese milenio
sabático de reposo donde las armas se convertirán en rejas de arado, ¿verdad? Las espadas y las lanzas se convertirán en rejas de arado. Bien, en Éxodo 14, del 3 al 14, donde, ya sabes, están frente al Mar Rojo. Para cruzarlo, el ejército del faraón viene por detrás y entonces pues están muy asustados. Y entonces viene la palabra de Dios que le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Siempre es Él el que pelea por nosotros si nosotros solamente confiamos con Él y renunciamos a nuestras propias argucias, a nuestras propias mañas, a nuestras propias obras. Segundo de Crónicas 20, del 15 al 17, es el que yo llamo la estrategia de Josafat, que siempre me ha encantado este pasaje. Ya sabes, están rodeados el rey Josías y los de Jerusalén por 3 ejércitos extranjeros que vienen contra ellos, y en este caso pues el rey con humildad reconvoca una asamblea y reconoce su impotencia, reconoce que en ellos no pueden hacer nada y piden la ayuda de Dios. Y entonces ahí viene una palabra profética sobre uno de los que estaban en la asamblea, creo que era un sacerdote, uno de los sacerdotes, y les dice el Señor: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Otra vez, las guerras son de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahvé con vosotros. Jeremías 17, el 5 y el 7, dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, se apoya en brazo de carne, y su corazón se aparta de Yahvé. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. Bendito que se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. El Isaías 30:15, un versículo maravilloso si le quitamos el final, claro. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y yo siempre he entendido que en descanso y en reposo se refiere al exterior. No basta estar, por ejemplo, sentados, sino que además tenemos que reposar, es decir, descansar, porque si estoy agitado y moviéndome y tal, aunque esté pues descansando, pues no. Eso es el exterior. Y cuando el exterior pues se sosiega, nos cesamos en nuestros movimientos, en nuestras obras, en nuestros quehaceres, en nuestro activismo, pues entonces viene ya por dentro la quietud y la confianza, y nos da la fortaleza, nos trae la paz, la confianza de que la situación la va a solucionar el Señor y no nosotros. Lamentablemente el versículo dice: mas dijeron, no andaremos. Algo así, ¿no? A ver, Isaías 30:15, busquémoslo. No sé, me estoy confundiendo con el otro texto que dice: ese más dijimos, no andaremos. Isaías 30:15. Vamos a ver. 30, versículo 15. Aquí está. Porque así ha dicho en Santo Israel: en reposo sería, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Vamos a coger la versión Reina Valera. Y me dice aquí: y no aceptasteis, en la del 77, y en la del 60 más conocido: y no quisisteis, ¿no? La dijimos no andaremos es en otro texto de Jeremías. Bien, donde dice: paraos en vuestros caminos y contemplad las sendas antiguas y ver cuál es el buen camino de por él. Mas dijeron: no andaremos, que es lamentable en los dos casos, pero esa fue la respuesta de ellos, ¿no? Bien. Luego tenemos Isaías 31, del 1 al 3, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro. Ya sabe, el préstamo, la suegra, el amigo, otra intentona más, no sé, la ayuda que usted busca, incluso la ayuda del mundo, de los incrédulos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahvé. Los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Carnales, apoyos carnales en lugar de apoyos espirituales solo en Dios. Luego aquí tenemos el paso, el cruce, crisis del Mar Rojo, Éxodo 14:3,
versículo 16 y 21 al 22, donde, pues eso, hemos leído antes el texto, no temáis, estad firmes. Vamos a ver estos textos si quieren también. A ver, Éxodo 14:3, Éxodo 14:3, Éxodo 14:3, que dice así: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Pero no, es el Señor el que nos encierra. Vamos al 16 y dice, entonces le dice a Moisés: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar. ¿Y qué más? Luego va del 21 al 22, donde tenemos eso: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y su izquierda. Bien, estamos con eso. Josué 3 del 1, 4:19 y 6:2, y dice: y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Es decir, tenemos que llegar ahí a darnos cuenta de que nosotros no tenemos remedio, que nos tenemos que ir, que nuestra carne se tiene que ir, que nuestro yo tiene que morir, y bueno, y decidirnos a cruzar, ¿no? Y el pueblo subió del Jordán, es decir, al final pues pasaron el Jordán, dejaron las piedras sepultadas, que simboliza la sepultura del viejo hombre, y levantaron 12 nuevas piedras del otro lado, donde pues reciben como símbolo de la resurrección del nuevo hombre, y acamparon, es decir, reposaron, destacamos la palabra reposaron, y acamparon en Gilgal, que pues significa estar reposo y además estar quietos allí, ¿no? No siempre, uno siempre lo dice, hay que evangelizar, hay que hacer, hay que estar. No, eso no es una mentira. En la Biblia a veces manda eso y a veces manda lo contrario, como es el caso aquí y como es el caso en esta época de transición a tabernáculos, donde el Señor lo que está mandando a la Iglesia es a enclaustrarse, a recluirse y a quedarse quietos, para que el Señor pueda circuncidar sus corazones, a renunciar a los propios ismaeles engendrados en la impaciencia, en el hecho de la impaciencia, a renunciar a las obras muertas y todo eso. Mas Yahvé dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó. Y aquí dice otra vez yo, vamos a ponerlo con mayúscula para que se vea claro que es Dios y no nosotros. Yo he entregado, o sea, eso está ganado. Quítate los pies, Josué, la sandalia de tus pies, porque estás en tierra santa. Esto ya ha sido ganado. Solo tienes que entrar y tomar lo que yo ya te he dado. Luego tenemos el paso o cruce de crisis del Jordán, Josué 3, 13, 16, 4, 3, 8, 9 al 11 y 18 al 20, donde ustedes ven cómo los hombres de guerra tienen que morir y para que podamos entrar al otro sitio. Los hombres de guerra todavía, los activistas y todo eso, tienen que morir para que podamos cruzar el Jordán. La vieja generación, los viejos hombres tienen que quedar sepultados en el desierto. Jeremías 6:16, al que aludíamos antes: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Cuando uno está perdido hay que pararse, seguir andando es perderse más. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas y los caminos correctos, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hasta que no busquemos el buen camino es inútil andar. Hasta que el Señor no nos diga muy claro por aquí, nada. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y como les dije, lamentablemente, igual que en otros lados que dijeron no quisisteis, y demás dijeron no andaremos, nosotros vamos a ir por el nuestro, que es mejor, es más bonito, y aunque no vamos a ningún sitio, pues por lo menos en esta simulación parece como que hacemos algo y nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los demás, y vamos a ver si le engañamos también a Dios. ¡Qué ingenuidad! Bueno, Gálatas 3 del 1 al 3, oh Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que el Señor lo que nos pide es obediencia, renunciar a las obras, y oír con fe. Y cuando el Señor nos pide naranjas, no le podemos llevar limones, aunque sean más baratos, y nos den 3 kilos por uno. Él quiere hacer una naranjada, solo le sirven las naranjas. Es decir, que si el Señor me está mandando
que haga esto y yo en lugar de hacer esto pues me mato a trabajar como un burro o doy tres vueltas al estadio machacándome físicamente o ayuno 2 semanas, cuando el Señor no me está diciendo eso, pues no le estoy obedeciendo. Gálatas, insensatos por las obras de la ley. Apocalipsis 2:5, recuerda, vamos a poner esto en negrita, recuerda, hermano. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿En qué sitio te desviaste? ¿Dónde te caíste? Y arrepiéntete, es decir, vuelve a ese lugar del desvío, al lugar en el que caíste, y haz esas obras que estabas haciendo antes. Es decir, vete por allí y deja eso que estás haciendo ahora, que no son las obras que el Señor te ha mandado. Bien, son los textos básicamente en los que nos apoyamos en este artículo, ¿no? Bien, avanzamos. Cuenta un relato que cierto alpinista ateo, y ahora estamos hablando del Señor de la Rama, que veíamos en la ilustración, en la imagen, que cierto alpinista ateo tuvo un percance y resbaló en la pared rocosa de la montaña que estaba trepando, que estaba escalando. Hubiera caído al abismo de no ser porque pudo asirse de la única rama que había, a la que quedó agarrado pero suspendido en el aire sin que pudiera valerse por sí mismo para escapar de tan peligrosa situación. Al ir tomando conciencia de que cuando se le agotaran las fuerzas caería a precipicio abajo, comenzó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio, 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 auxilio. Eso hizo largamente sin recibir contestación alguna y, viéndose ya al borde del agotamiento, le vino al pensamiento pedir ayuda a Dios, cosa que en principio ni se planteó por ser ateo. Sin embargo, viendo la muerte tan de cerca, decidió ensayar una tímida oración mental, la cual tampoco le fue respondida de inmediato. Cuando sus manos ya comenzaban a resbalarse, pues su resistencia se esfumaba, se asustó tantísimo que, desesperado, comenzó a orar a Dios, ahora sí en voz alta. Dios, si realmente existes, ayúdame. Pero tampoco escuchó respuesta alguna. Así que, extenuado y con lágrimas en los ojos, insistió, ahora gritando tan fuerte como podía: Dios mío, por favor, te lo suplico, sálvame. En ese momento sonó una voz tan atronadora como inesperada. Hijo, ¿tú realmente crees? El alpinista se sorprendió tanto al escuchar la estruendosa voz de Dios, como si del ruido de una rompiente catarata se tratara, que quedó aún más aterrado y temblando de pavor, pero haciendo acopia de sus últimos resuellos como pudo, con sentido de urgencia contestó: sí, yo verdaderamente creo. A lo que la voz, como de muchas aguas, nuevamente respondió: Hijo, si tú realmente crees, suelta la rama que yo te recogeré. El alpinista quedó pensativo por unos instantes y al final volvió a gritar: ¡Hay alguien más por ahí arriba! Quizás la historia pueda resultarnos jocosa, pero lo triste es que no ya los ateos, sino la mayoría de los cristianos tenemos pánico mortal a soltar nuestras ramas, porque aunque decimos creer, la realidad es que no confiamos en que Dios sea tan real como para recogernos si soltamos nuestro asidero para confiarnos sola. Es decir, el cristianismo para ese tipo de persona o de cristiano todavía es algo teórico. Sí, está muy bien, es teórico, pero yo no lo puedo probar porque a lo mejor no es real. Ese es el asunto que hay en el corazón. Es la incredulidad que está profundamente acendrada en nuestras entrañas. Por periodos nos quedamos quietos y confiados, pero cuando se presenta una crisis en nuestra vida, se pone de manifiesto, se expone nuestra incredulidad, que no es otra cosa que miedo, desconfianza profunda. Desconfianza en medio de la cual nos negamos a obedecer la palabra de Dios porque tenemos miedo de caer en el vacío mientras la pasividad divina contempla nuestro desastre. Somos como paracaidistas que pasaron por el campamento y la instrucción militar y conocen bien la teoría sobre el salto, pero que una vez arriba en el avión se niegan a saltar porque temen que el paracaídas no se abra y entonces alguien pueda empujarlos y entonces alguien debe empujarlos fuera del avión. Y así hace el Señor, nos va
como el águila a sus polluelos cuando quiere echarlos al volar, les quita lo blandito de abajo, los plumones, las pajitas, y entonces ahí salen los picos, los pinchos y los pichones de águila, pues ahí ya no están cómodos, se pinchan y tal, entonces se ven forzados a subirse a los bordes del nido, entonces ahí al final el águila los empuja al vacío, ¿no? Y saltan y no saben volar y se caen por el vacío, pero después va el águila y se pone debajo de ellos y los remonta, ¿no? Otra vez al nido y vuelta a empezar hasta que aprenden a volar. Ese temor de saltar al vacío en algún momento lo vamos a tener que poner a prueba si es que queremos conocer que Dios es Dios, que es real, que el cristianismo funciona. Dios nos llevará a cada uno a la situación que Él quiera, que cree que es más conveniente para nosotros, para enfrentar nuestros miedos más profundos. Gracias a Dios que, aun a pesar de nosotros mismos, si se lo pedimos, por ejemplo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, Marcos 9:24, le dijo a aquel hombre, ¿no? Creo, Señor, tengo poquita fe, pero yo creo que me hace falta más, ¿no? Nos llevará a una situación de encierro, como decíamos antes, cul-de-sac, como dicen los franceses, fondo del saco, callejón sin salida, tal que no nos quedará más remedio que obedecerle, soltar la rama a la que nos aferramos y cruzar al lugar deseado. Así ocurrió en el Mar Rojo a los israelitas, espoleados por el ejército de Faraón que les pisaba los talones. Así que suelta esa rama, suelta lo que el Señor te está pidiendo que le entregues, entrégaselo si quieres vencer, hermano. Vivimos aferrados tenazmente al volante, es decir, el guía, como le dicen los latinos, del vehículo de nuestra vida, que arrebatamos al Señor poco después de ser salvos. Aunque con nuestra boca confesamos que Él es quien conduce, ni en broma queremos soltar el volante, abandonar el asiento principal y sentarnos en el del copiloto, para que Jesús asuma el mando, ¿no? Nosotros decimos que le obedecemos, decimos que Él es nuestra cabeza, decimos todas esas cosas, pero en realidad ni en broma estamos haciendo así. A nuestra cabeza obedecemos en lo que estamos de acuerdo, en aquello no, hacemos lo que a nosotros nos parece más correcto. Eso no es obedecer. Tenemos un miedo cerval al vacío que se producirá si soltamos, miedo a detener la marcha y acampar, miedo a estarnos quietos y no hacer nada, pánico al contemplar la tumba donde ha de yacer nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne, en espera de las palabras de resurrección. Lázaro, sal fuera. Muy al contrario, en estas crisis, en lugar de apostar al milagro, al exclusivo amparo de Dios, comenzamos a maquinar, a buscar nuestras propias soluciones, a bajar a Egipto, el mundo, en busca de ayuda, a apoyarnos en hombres, familia, amigos, etcétera, sean cristianos o no, o en cosas materiales. Circunvalaremos al Señor, buscaremos subterfugios, estratagemas u otras argucias. Cualquier cosa excepto estarnos quietos y confiar solo en Dios. Nos haremos los encontradizos para llamar la atención de otros, a los que el Señor nos ha dicho que nos separemos de ellos. Haremos sugerencias o comentarios velados que den a entender ciertas cosas, llamadas telefónicas, todo ello pregonando, eso sí, muy sutilmente nuestra necesidad, nuestra necesidad para que alguien se sienta interpelado y acuda en nuestro socorro. Yo no pido, pero voy contando por ahí el poco dinero que tengo, lo mal que estoy, cuál es mi situación trágica, etc. A ver si alguno pues se compadece o tal. El Señor me ha dicho, no, quiero que dejes a esta persona, que no la veas más. Entonces no la dejas, pero haces una llamada o sabes por dónde ella va y entonces tú te haces el encontradizo con ella. Ya sabes, ¿no? ¿Por qué lo sé? Pues porque yo hacía esas cosas, como todos, hasta que llegó el momento que tuve que dejar de hacerlas si quería seguir creciendo. Formas sibilinas para ver si alguien pica el anzuelo y se apiada de nosotros. En fin, como de costumbre meteremos nuestra manita, quizás sería mejor decir la patita, para ayudarle a Dios a hacer la obra. Y por enésima vez abortaremos el milagro, el plan de Dios. Es decir, cada vez que metemos la manita, el Señor nos da así, tenemos que empezar otra vez. ¿Por qué no aprendemos la lección? Pues tenemos que repetir la prueba. Bien,
la obra y por enésima vez abortamos el milagro, el plan de Dios. Queriendo ayudar a Dios, lo que hacemos es abortar el milagro. Y vuelta a empezar. ¿Les suena esto de algo? Bien, mientras seguiremos con nuestro cristianismo teórico, religioso y no vivencial, es decir, cristianismo teórico, religioso y no vivencial, es decir, verdadero, práctico. Por si Dios no fuera real o no sea capaz de oír y menos de responder. Y a veces ponía el ejemplo de Di Stéfano, que decían de Di Stéfano, mire, el balón es de cuero. El cuero procede de las vacas comen hierba, entonces cuanto antes llevemos el balón a tierra, mucho mejor. Es decir, no quiero juego aéreo, quiero que ustedes controlen y dominen el balón sobre la tierra. Es decir, una cosa es las elucubraciones, las teorías del cristianismo teórico y otra es vivir el cristianismo en la tierra. Bueno, por si acaso, mejor seguir un poco más con la simulación religiosa, con la piedad afectada, de cara de santurrón en éxtasis, con las obras buenas, entre comillas, de la carne, que al igual que las obras malas de la carne, vienen del mismo árbol del conocimiento del bien y del mal, que no son sino trapos de inmundicia, obras muertas o separadas de Dios, pues Él no nos mandó a hacerlas. Pensamos que será mejor seguir con el bikini de las hojas de higuera cosidas, palmadas unas con otras para que nos tapen algo, de la justificación propia, en lugar de la túnica sin costuras de la justicia imputada de Cristo, que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. No un bikini, sino una túnica. No un bikini, sino una túnica. Vamos a subrayar estas dos para que sepa qué es el contraste aquí, ¿no? Es decir, seguir con el servicio cúltico carnal, el asqueroso sucedáneo, disfraz o careta de obras muertas. Así es repugnante para el Señor la afectación, para tratar de encubrir nuestra baja espiritualidad, nuestra pobre espiritualidad. Esto es religión, esto es humanismo, esto es estatus o fachada de cartón piedra espiritual. El remedio: necesito, como el hijo pródigo, que nunca debió abandonar la casa de la gracia, la revelación que me haga volver en mí. Necesito un parón, un vacío, un corte, una crisis, un río que me arrastre sin que pueda hacer pie. No leo las citas porque ya se las dije antes, y ahí las tienen, además, si las quieren leer. Sin que pueda asirme de nada, una espera confiada de 10 días en Jerusalén, un silencio como de media hora para que Dios se pronuncie. Apocalipsis 8.1. Necesito acampar, pararme, plantarme y decirle a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, de aquí yo no me muevo. Necesito las experiencias de muerte, sepultura y resurrección, de circuncisión del corazón, rasgando mi corazón y no mi vestido, y de Pascua de comunión fraternal. Pascua de comunión fraternal, que esa es otra experiencia, ahí en Gilgal también. Esto a nivel personal y después corporativamente como iglesia local. También necesitaremos la experiencia de aposento alto, la doble porción o tercera unción de tabernáculo. En este caso será un aposento alto de tabernáculos de doble porción. Y el aposento alto, hermanos, es estar crucificado entre el cielo y la tierra, con las manos crucificadas, los pies crucificados y suspendido ahí, a merced solo de que Dios me baje de allá, porque yo no puedo hacer nada, estoy crucificado. Eso está en el aposento alto, quietos, esperando hasta que venga el auxilio de lo alto, como estuvieron en el aposento alto. Eso es realmente lo que significa la cruz, estarse quieto por nosotros mismos y dejar que Dios sea el que haga la obra. Y ahora sí, con el Espíritu Santo a bordo, y como cuerpo bien conjuntado, en resurrección, en vida victoriosa, en vida ascendida, en vida tras del velo, en el reposo de todas nuestras obras, el shalom de Dios, la paz de Dios, además de la paz con Dios, que al creer me fue concedida. Es decir, la paz de Dios no es lo mismo que la paz con Dios, es una paz que viene después, que hay que buscarla. La paz de la justificación es sencilla, es por la fe. La paz de Dios viene a través de morir a nosotros mismos después de pasar el desierto, el bautismo de fuego, etcétera, etcétera,
Es una paz que hay que conseguirla. Bien, y en el gozo del Espíritu Santo. Ahora cruzado el Jordán y tras la acampada, la circuncisión y la Pascua en Gilgal, podremos marchar hacia la conquista de la tierra prometida. Ahora podremos recuperar la autenticidad de la oración, del canto, de la danza, de las potencias del alma renovadas y sujetas al espíritu, y todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora, con un ejército restaurado y equipado, no con uno de lisiados sin capacitación, sin entrenamiento, de inmaduros, ¿no? O de viejos que ya no pueden comer la carne porque, como digo en mi libro Finisterre, ya se les cayeron los dientes y no tienen dientes. Hay que pedirle al Señor que en su visitación nos traiga dentaduras postizas. Podremos hacer verdadera guerra espiritual y conquistar, o mejor dicho, ocupar lo que Dios ya haya conquistado para nosotros. Josué 6:2. Bien, pasamos al segundo de los artículos, que se titula Ungido para la sepultura, de oruga a mariposa. Bien, llega un momento en que nosotros pasamos por la misma experiencia, que tenemos que ser ungidos para la sepultura. Llega el momento y el Señor pues va a mandar por ahí aquellas personas que nos tienen que ministrar esos ungüentos para la sepultura. Y nuestra experiencia de la vida cristiana es como eso, pasar del gusano a una vida que se arrastra, que anda por tierra, a mariposa, que es la vida de andar en el espíritu, de volar, ¿verdad? Como el águila, remontarnos como el águila. Y tenemos el gusano, y aquí tenemos el gusano que después hizo aquí abajo, lo ven, construyó su capullo, pero después de haber muerto ahí, como gusano, se metamorfosea, hace su metamorfosis a una bella mariposa que ya no tiene necesidad de andar por las ramas simplemente o por la tierra, puede hacerlo también, pero puede volar, puede estar en el mundo espiritual. La mayoría de las orugas son gusanos de aspecto más bien feo y repulsivo que se arrastran y a las que sin embargo les llega el tiempo de construir el capullo y encerrarse en él para su metamorfosis a bellas mariposas. Ese capullo será su lecho mortuorio, su tumba y, a la vez, puerta de resurrección a un nivel de vida superior, a otra dimensión o esfera más elevada, la esfera de las bellas mariposas, que ya no se arrastrarán más por los suelos o ramas, sino que pueden usar sus flamantes alas para volar. La transformación de una oruga en mariposa es una de las más vívidas metáforas que el Creador nos ha dejado en la naturaleza del paso de la vida en la carne de una persona justificada por la fe, es decir, salva, engendrada por el Espíritu, pero aún no convertida o nacida de nuevo, a la vida en el Espíritu, que es la vida de aquel que ha ganado también su alma. Salvado su espíritu, pero entonces ha ganado su alma, ha salvado su alma y entra en la vida victoriosa. Cuando leemos la carta a los Romanos de Pablo, vemos que en el capítulo 6 todo parece estar bien. Consideraos muertos al pecado, es un término contable, cuéntate como muerto. El pecado no se enseñoreará de vosotros, liberados del pecado. Pero en el 7 la situación cae hasta la profunda cima del miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para remontarse después hasta el pináculo de la victoria gloriosa del más que vencedores, en el capítulo 8. Esta vida de vencedores viene por deshacernos del hediondo cadáver al que miserablemente caminamos atados, el viejo hombre, la vieja creación, el contacto contaminante con nuestro propio cuerpo muerto. Y la muerte saben que es más contaminante que el pecado. Arrojándolo en la tumba de revelación que nos despierta a la realidad de que no solo fuimos crucificados con él, sino también sepultados con él. Tumba a la que solo accederemos tras firmar, esto lo pongo porque es imaginativamente hablando, o metafóricamente hablando, firmar voluntaria y conscientemente la preceptiva acta de nuestra defunción que consiente en nuestra sepultura. Señor, me doy por muerto, como el médico certifica la muerte antes de que podamos enterrar al cadáver, pues Señor, yo certifico mi muerte, por favor sepúltame y espero tu resurrección. Entro en el sepulcro de donde solo me puedes sacar tú.
No mi religiosidad, no mis oraciones, no mis ayunos, nada de eso. Ahí en el sepulcro un muerto no puede hacer nada. Especialmente la religiosidad. Eso tiene que sepultarse ahí, hermano. Especialmente la religiosidad. Tu lectura de la Biblia, tus oraciones, tus ayunos, tus esfuerzos, tus obras muertas. Especialmente. Dejar de servir al Señor en la fuerza de tu hombre viejo, de tu carne. Solo así, estándonos quietos y reposando con letras mayúsculas, todas nuestras obras, he subrayado en letras mayúsculas todas y nuestras, porque no es algunas, es todas y nuestras, las que nosotros hacemos, no las que el Señor hace a través de nosotros. Reposando de todas nuestras obras en dicho lecho mortuorio, como Dios de las suyas, así lo dice en Hebreos 4 al 10, que es la epístola que nos habla de que queda otro reposo para el pueblo de Dios, y de que no entraron en mi reposo por causa de incredulidad, por causa de desobediencia. Recuerden, desobediencia, incredulidad. Dejaremos de tratar con los síntomas de nuestro andar como zombies. Eso hasta ahora es tratar con los síntomas de nuestros zombies. Es aplicarle remedios al zombie. Es tratar de... No, pero como les digo yo, lo que hay que hacer es matar el perro para que se acabe la rabia. Tarea que nunca consigue atajar la causa de la hediondez y pudrición de los cadáveres andantes que somos en este estado, ya cercano a cruzar al Jordán, ¿verdad? Solo así, en un breve lapso de tiempo, cesando de obrar, el Señor determinará un día, 3 días, 1 semana, 2 semanas, en mi caso fue 1 semana. Solo así, en un breve lapso de tiempo, cesando de obrar, recibiremos por experiencia la vida de resurrección. Yo fui criado a entrar en ese sepulcro, hay un señor que el Señor puso, mi José de Arimatea, yo le llamo, que me convino conmigo en lo que el Señor me estaba mostrando, y dije, el Señor me está mostrando que tengo que dejar, cortar hasta la oración, la lectura de la palabra, los cultos, todo, tengo que dejar eso por un tiempo y esperar que Él me saque de ese sepulcro. Solo así, en un breve lapso de tiempo, cesando de obrar, recibiremos por experiencia la vida de resurrección. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, o Cristo formado en nosotros, Colosenses 1:27 y Gálatas 4:19. Dios nos revelará el día D y la hora H en que hemos de descender al sepulcro para así reconocer que los muertos no pueden obrar nada. Especialmente servir a Dios en la carne, en la religiosidad. Decía Guasmani en su libro sobre Efesios, sentaos, andad, estad firmes, que la auténtica vida cristiana comienza no con obrar, sino con un glorioso sentarse para luego andar y al final poder estar firmes. Esta es la secuencia progresiva en dicha carta. Sentaos, capítulo 2, versículo 6, vayan a la carta, vayan a sus Biblias, andad, O sea, primero nos manda a sentar, estamos empezando, ¿no? Después nos manda a andar, versículo 4:1, 17, 5:1, 8 y 15. Y después estad firmes, en el 6, donde en el 11 y después del 13 al 14, donde viene ya, nos ponemos la armadura y podemos luchar, pero nosotros no, nosotros estamos no nos hemos sentado y no hemos empezado ni a andar y ya nos queremos poner la armadura y decimos que no la ponemos y vamos a pelear y somos como los hijos de Ceba que salimos apaleados, vamos por lana y salimos trasquilados. No se trata de la pasividad, sino de algo similar a estar sentados en una silla de ruedas. El Espíritu Santo, decía Ni, esa es la silla de ruedas, el Espíritu Santo, en la que nos desplazamos estando sentados mientras la silla carga con nuestro peso, sin apenas esfuerzo de nuestra parte. Sin embargo, hasta que nos damos cuenta, es decir, hasta que volvemos en sí, como decía el hijo pródigo en Lucas 15:17, ahora mis ojos te ven, como dijo Job 42:5, ahora se me han abierto, me han caído las escamas, ahora entiendo, Señor, gracias por la revelación. Tratamos de caminar
sin haber visto, no hemos tenido la revelación, sin tener la revelación de nuestra posición de unión con el Cristo que está sentado en los lugares celestiales. Versículo 1:20. Descansando hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y peor aún, haciendo pseudo guerra espiritual al más puro estilo de los hijos de Esceva, sin haber sido despojados del viejo hombre, ni renovados en el espíritu de nuestra mente, ni revestidos del nuevo hombre. 4, 22, 24, por experiencia. Pero si dicen que es que cuando uno cree ya tiene, sí, usted tiene la bellota, pero no tiene el roble todavía. Esa bellota hay que enterrarla, tiene que brotar, y el árbol tiene que echar las ramas, las hojas y a su tiempo el fruto. Imagine. Bien, usted tiene objetivamente todo eso cuando cree, pero subjetivamente, es decir, en su experiencia, eso tiene un desarrollo gradual como, primero, primero tallo, después espiga, después grano llego en la espina o algo así, creo que dice en el Evangelio. ¿Nos han de extrañar entonces tantas derrotas a manos de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas? Hermano, ¿por qué está derrotado? ¿Por qué están derrotados en su iglesia? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué hay tanto desastre? ¿Por qué nadie prospera? ¿Por qué todo eso, ¿no? Ese aburrimiento, ese tedio? ¿Por qué? ¿Por qué no han pasado a la vida victoriosa? Ustedes siguen en el desierto. Una lectura atenta, ese es el paisaje desértico, no me diga que usted tiene un paisaje de oasis, ni siquiera de oasis muchas veces. Alguna vez que otro, pues igual un oasis, pero no, es un paisaje árido, seco, ¿verdad? De desierto. Una lectura atenta de Efesios 2, del 5 al 6, nos apercibirá de la aparente contradicción entre el versículo 5, donde se nos dice que se nos dio vida, y en el 6 se nos dice nos resucitó, o sea, nos dan vida y nos resucitan, pero ¿cómo? Si solo se puede resucitar a los muertos, ¿no? Y después nos resucitó y nos hizo sentar. Dado que se resucita a los muertos, no a los vivos, podemos deducir que entre el versículo 5 y el 6 debe de estar el sepultados con él de Colosenses 2:12, otra carta, donde también se dice que fuimos resucitados con él. Allí se dice también, dice, sepultados y resucitados. Bueno, entonces, tenemos que conocer todo. Se nos da vida, la justificación, pero después esa vida tiene que caer a tierra como el grano de trigo, tiene que ser sepultada, tiene que resucitar. Y después de resucitar tiene que sentar en los lugares celestiales. Tiene que llegar a una posición de soberanía. Soberanía solo tiene Dios, de estar sentado con Dios en los lugares celestiales donde tiene la autoridad y es de esa altura donde está por encima de los principados y ya no le molestan. Dado que se resucita a los muertos, ya lo hemos dicho, donde también se dice que fuimos resucitados con él. Bien. Si Cristo ya tenía una vida nueva sin pecado, ¿por qué tuvo que morir? Él era la vida. Jesús lo hizo para poder incorporar a la deidad su humanidad, sus experiencias humanas de vida, sufrimiento, muerte, sepultura, y así después poder suministrarse o dispensarse, derramándose como el espíritu vivificante que todo lo incluye, tras su resurrección. Solo después de sepultados con él, después de sueltos los dolores de la muerte, como dice Hechos 2:24, después de deshacernos de nuestro propio cadáver al que caminamos atados, nuestro cuerpo de muerte, solo después de ver que ya fuimos muertos y también sepultados en Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Romanos 7:25, solamente después podremos sentarnos y estarnos quietos en esa bendita silla espiritual de solaz y reposo, el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Nacemos, creemos, pero hasta que aprendemos a andar en el Espíritu se lleva unos años. Diego Asmani que los 10 primeros años el cristiano debe andar con esa L de novato, que viene de novato en inglés, que no sé cómo se dice la palabra, durante 10 años, imagínese. Y así es, más o menos fue 10 años, en mi caso.
Somos llamados a compartir las mismas experiencias por las que pasó nuestro hermano mayor Jesucristo. Jesús, tras resucitar, seguía siendo el mismo, pero tenía algo diferente. Su aspecto, su porte eran diferentes, tal era su nueva apariencia que a primera vista no fue reconocido ni por las personas de su círculo más íntimo. Tenemos que tomar esto en sentido espiritual. María Magdalena en el sepulcro, los discípulos en el camino a Emaús, los apóstoles en el episodio cuando regresaban de pescar y Jesús los esperaba en la playa con un pescado en las brasas, decían, serán, no será, serán. Ellos veían que había algo ahí, ¿no? Distinto, ¿no? Esto mismo les ocurre en algún grado a quienes experimentan, y digo experimentan en negrita, la resurrección aquí y ahora, sin esperar a morir primero físicamente. Esta experiencia de resurrección es una crisis espiritual interna, algo que nos debe de acontecer, que trasciende hasta incluso cambiar tanto nuestro aspecto externo, de tal modo que hasta incluso cambiar un tanto nuestro aspecto externo, de tal modo que algunos que nos conocían captan que algo en nosotros es diferente. Ese es el aroma de la resurrección. Sin poder precisar que esa extrañeza que sienten es porque están percibiendo el aroma de la resurrección. Desde ahí en adelante, el olor de vida para vida y el olor de vida para muerte. Desde ahí en adelante andaremos circuncidados, rengueantes como Jacob tras su punto de inflexión en Peniel. Sí, ser derrotados por Dios es vencer. De ahora en adelante andaremos en novedad de vida. En novedad de vida. Quietos, sumisos, mansos y humildes, gobernados por el Espíritu. Esta experiencia está claramente tipificada en la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la vemos muy clara en el cruce del Jordán, donde las aguas de arriba, el nuevo hombre celestial, el nuevo hombre, y las de abajo, que es el viejo hombre terrenal, fueron cortadas y separadas. De alguna forma estábamos conectados a la tierra, y esas aguas del hombre terrenal van al mar muerto, van a morir, y empieza un flujo diferente, una nueva vida empieza a fluir y empieza a correr en ese cauce, siendo nosotros el cauce, claro. En el Nuevo Testamento tenemos dos pasajes clave que nos hablan de ella: la rotura del velo del templo al morir Jesús, Mateo 27, 51, y la rotura del vaso de alabastro por María de Betania cuando ungió a Jesús para su sepultura, liberando el perfume de nardo puro, y así toda la casa pudo llenarse con la fragancia. Vea Marcos 14:3. Ya no solo el espíritu, sino también el alma, pudiendo extenderse incluso al cuerpo mediante algún tipo de sanidad. Ese es el asunto. Es de que la experiencia del Señor colgado en la cruz es abandonar el espíritu. Nosotros abandonamos el espíritu en manos de Dios y esperamos que Él nos resucite. Cortamos con nuestra religión, cortamos con nuestro servirle en la carne y esperamos ese sal fuera, como se le dijo a Lázaro, o esa resurrección, como el Señor fue sacado del sepulcro, fue resucitado por el Padre. Esa es la experiencia que ocurre ahí, que tiene que ocurrir. Pero ¿cuánto nos cuesta abandonar nuestro espíritu en sus manos? Creemos que nos vamos a morir, creemos que va a ser un desastre. Es que es tremendamente difícil para el viejo hombre. Pero el Señor, Él tiene un bisturí, es un médico del alma perfecto, y Él nos disecciona hasta el punto que ya no nos podemos disuadir, escapar. Tanto el velo como el vaso de alabastro representan nuestra alma. Esta ha de ser quebrada para que el espíritu, hasta ahora confinado dentro de ella, encuentre algo más que un resquicio por donde fluir. Hasta entonces, pues el quebrantamiento es golpe tras golpe, y de vez en cuando pues fluye nuestro espíritu a través de nuestro entendimiento, emociones y voluntad. Se escapa algo de esa esencia que está en nuestro interior.
y alguien se toca, alguien se sana, oramos por alguien, ¿no? Pero lo que quiere el Señor es que eso, como el coco, se rompa y el agua fluya con libertad, ¿no? No un resquicio, sino que haya una rotura completa. Guasmani, ese es el quebrantamiento del alma. Guasmani, en su libro La liberación del espíritu, lo tienen en el blog, en los blogs Finisterre y en el blog Tabernáculos. Si lo quieren descargar, busquen libros de Guasmani, y ahí lo tienen, gratuito para que lo descarguen y lo lean, libro maravilloso, con detalle. Explica con detalle todo este asunto del quebrantamiento del hombre exterior. Y hay algunas cosas pues que con la revelación que tenemos actual de Tabernáculos, probablemente de Guasmani, de Wesnerly, no estén muy acordes, pero ustedes van a aprender mucho ahí. No se preocupen. Así como la cáscara externa del grano de trigo que cae a la tierra, se pudre y puede germinar, así Jesús murió y fue sepultado para liberar la vida que contenía en muchos granos de trigo. Él era el grano de trigo que cayó a tierra, y ahí tienen el enlace, creo que es el libro de Guasmani, así, lo tenemos aquí, permítanme, voy a copiar la ubicación del hipervínculo, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner ahí como enlace del libro de Guasmani, La liberación del espíritu. Lo ponemos aquí, lo enlazamos y así está, yo creo que mejor. Bien, lo aplicamos y cerramos. Ahí está. Creo que el precioso Espíritu Santo, nos ilumine el entendimiento para que veamos, entre comillas, veamos, seamos iluminados, nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, todas tres, que tenemos que pasar por esas experiencias. Es decir, no solo nuestra salvación del Espíritu en el engendramiento, que es la Pascua en Egipto, la justificación por la fe, nuestro bautismo en el Espíritu Santo y fuego, Pentecostés, que es lo que nos lleva al desierto para recibir el bautismo de fuego, ser tentados. Y como digo yo, el Espíritu Santo viene, después de una luna de miel, viene para llevarnos al hoyo, a llevarnos al desierto y al final al hoyo, a nosotros mismos. Y nuestra muerte sepultural en el fondo del Jordán, y resurrección en novedad de vida o salvación del alma en la acampada en Gilgal, que eso ya es entrar a la edad de tabernáculos, a la etapa final de tabernáculos, por lo menos tener ese regusto, porque esa fiesta aún no se ha cumplido, pero podemos tener la vida de tabernáculos, aunque falte que se derrame esa doble porción. Y entonces esto pues es una oración con la que terminamos. Señor, danos la revelación que nos permita contarnos por muertos. Eso es un término contable, es algo que cuéntese por muerto. El Señor le tiene una revelación para que usted se pueda contar por muerto. Manda nuestra María, manda a nuestra María y a nuestro José de Arimatea que nos unjan para la sepultura con perfume, es decir, oraciones, y personas que nos preceden, que son mentores, que son consejeros, y especias, es la revelación de estas experiencias y demás, y luego resucítanos a la vida de triunfo y reposo. No nos conformamos con la vida solamente, esa queremos ciertamente, pero también la vida en abundancia. Y en el texto de Juan 10:10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, la vida de la justificación, y para que la tengan en abundancia, y para que la tengan vida en abundancia. Hay una vida y luego está la vida en abundancia, que es la vida victoria, la vida victoriosa. Bien, luego aquí, para terminar, tienen unos vídeos sobre la experiencia en la mariposa monarca. Hay una página donde yo vi el vídeo, el ave Milano, un vídeo muy cortito en YouTube, donde vean cómo hace el águila y cómo funde eso con los pollos y todas esas cosas,
para enseñarlos a volar. Y también les recomendamos un pequeño libro del doctor Stephen Jones que relata su vivencia personal de esta experiencia y unos artículos relacionados, que son este libro Escuchando la voz de Dios del doctor Stephen Jones, que es Ser un hijo de Dios, Los hijos de Dios, doctor Stephen Jones, y Bendita Dimisión, experiencias espirituales de muerte y resurrección del creyente, Mayor Ian Thomas, que esto junto con esa que leímos el otro día, de este hombre de Nueva York, La verdadera solución del problema, y hay otra que veremos no sé cuándo tocará, que se titula La muerte de un rebelde, La muerte del rebelde. Veamos también que es todo lo mismo. Ese es el paso de la vida del desierto a la vida victoriosa, de Pentecostés a Tabernáculos. Y muy bien, pues mis queridos amigos, aquí lo vamos a dejar hoy. Ya el lunes, Dios mediante, veremos Apocalipsis. Y bueno, pues hasta entonces les emplazo y le pido al Señor que los guarde. Y permítame que ore por todos ustedes, los que están ya escuchando, siguiendo estos vídeos, y por todos aquellos que más tarde los van a escuchar, pues yo sé que esto el Señor lo va a hacer llegar a mucha gente. Es una revelación maravillosa de este tiempo del fin. Y entonces oro para que el Señor abra los entendimientos de la gente, como lo abrió, para que entiendan las Escrituras, como se lo abrió a los discípulos de Emaús. Y oro también para que el Señor le quite sus miedos, sus temores a escudriñarlo todo y retener lo bueno, sus temores a entresacar lo precioso de lo vil. Usted pídale al Señor. Yo sé que pasar de Pentecostés a Tabernáculos, yo sé que dejar algunos postulados que hemos creído mucho tiempo, pero que son confundidos y hay que dejarlos cuesta. Y sé que cuesta recibir esas nuevas revelaciones, pero denle al Señor el margen, ensanchen el sitio de su tienda. Si ustedes no ensanchan las estacas para que puedan crecer, nunca lo van a hacer. Siempre estarán con el mismo tamaño de su tienda, el mismo huequito en el terreno, que no se va a ampliar su territorio, no. Entonces, por favor, yo oro que el Señor les quite esos miedos, que les dé la gracia para ir adentrándose poco a poco, que les dé unas pupilas espirituales que se puedan ir adaptando poco a poco a esa deslumbrante luz, revelación de la Shekinah en el lugar santísimo, que es más potente, más profunda que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el lunes, Dios mediante.